Bien, acá tenemos el primer ejercicio. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, profe. Ok. Y aquí están las respuestas a lo que se preguntaba, ¿ya? En primer lugar, lo que había que hacer era calcular la resistencia total. Hacia el lado izquierdo de la fuente era lo más fácil. Ustedes podían observar ahí que habían dos resistencias de 10 ohms que están en paralelo, y el resultado da una de 5, que queda en serie con la de 2,5 y con la de 7,5. Y al hacer la suma les da 15 por este lado, ¿ya? Después nos vamos al final. Al final tenemos dos resistencias de 5 ohms que están en serie. Las sumamos, queda una de 10, que queda en paralelo con esta de 10. Las trabajamos en paralelo y da uno de 5, que queda en paralelo con esta de 5 que tenemos acá. Las trabajamos en paralelo y nos va a dar una de 2,5 que va a quedar en serie con esta de 2,5 que está arriba. Entonces sumamos y nos va a dar una de 5, que queda en paralelo con esta de 5 que tenemos acá. Las trabajamos en paralelo nuevamente y nos queda una de 2,5, que al sumarla con la de 2,5 que tenemos acá, nos queda una de 5, que queda en paralelo con esta de 5 que tenemos acá. La trabajamos en paralelo y nos va a dar 2,5. Y ahí nos van a quedar tres resistencias en serie, R1, el resultado de lo que está hacia la derecha, que es 2,5, y la de 7,5. Sumamos en serie y nos va a quedar una de 15. Entonces, paralelo a la fuente por el lado derecho tenemos una de 15, y paralelo a la fuente por el lado izquierdo tenemos otra de 15, que están entre sí en paralelo. Las trabajamos en paralelo y nos va a dar la mitad, que es 7,5. Creo que muy pocos tuvieron mala esa respuesta, ¿ya? Lo que, bueno, es un indicador de que al parecer dominan, digamos, bastante bien lo que es el trabajo de resistencias en serie y en paralelo. Después, había que comenzar acá, trabajando acá. Se nos decía que entre el punto D y E existía un voltaje de 10 volts, y como tenemos una resistencia de 5 ohms, podemos calcular la corriente que nos da 2 amperes. ¿Ya? Esa corriente está pasando por la resistencia de 5 ohms que tenemos arriba, por lo tanto también tenemos 10 volts arriba. Hacemos la suma de los 10 volts y nos da 20, y por lo tanto la resistencia que está en diagonal de 10 ohms tendría 20 volts, ¿ya? Y por ende una corriente de 2 amperes. Como está en paralelo con la de 5, conservamos el voltaje, los 20 volts, y podemos calcular la corriente teniendo el valor de la resistencia, nos da 4 amperes, y luego nos fijamos en el nodo de arriba, y observamos que hacia abajo por la vertical salen 4, por la diagonal salen 2, y por la horizontal 2 más. Por lo tanto hacemos la suma y nos daría 8 amperes, que son los que están pasando por la resistencia de 2,5 que se encuentra en forma horizontal. 8 por 2,5 nos da 20 volts, tenemos el voltaje ahí. Hacemos la suma de este voltaje, 20 con 20 de acá, y nos da 40 volts en la resistencia que se encuentra en forma vertical de 5 ohms. Tenemos los 40 volts, 5 ohms, calculamos una corriente de 8 amperes. Entonces, hacia la derecha por la horizontal van 8 amperes, y también bajan 8 por la vertical. Los sumamos y nos da 16 amperes acá en la resistencia de 2,5 que continúa. 16 por 2,5 nos da 40 volts. 40 volts y 40 volts, sumamos, nos da 80, y encontramos que en la resistencia de 5 ohms tenemos 80 volts. Calculamos la corriente, nos da 16 amperes. 16 amperes por la horizontal hacia la derecha, y 16 amperes que bajan, nos da 32 amperes en R1. ¿Ok? Estos 32 amperes se distribuyen en este punto, en este nodo, hacia abajo y también hacia la derecha, y luego retornan a la fuente por la resistencia de 7,5 ohms hacia allá, para poder volver a la fuente. ¿Ok? Entonces, como hacia la derecha tenemos una resistencia de 15 ohms y circulan 32 amperes, y hacia la izquierda también tenemos una resistencia de 15 ohms, obligatoriamente tienen que ir también 32 amperes. Por lo tanto,
podríamos decir que la fuente está entregando 64 amperes, que es la parte C. ¿Ya? Para poder calcular el voltaje que está entregando la fuente, bueno, ahora ya tenemos acá, con 32 amperes y 5 ohm, podemos saber qué voltaje tenemos aquí, 160 volts. Es posible hacer un LKB acá, o simplemente sumar los tres voltajes, 160 más 80 y más los 240 que se calculan con los 32 amperes que vienen retornando a la fuente, que nos da 240 volts. Hacemos la suma de eso y nos da un voltaje de 480 volts. Me parece que también muchas personas tuvieron buena esa respuesta. 480 volts. ¿Ya? La corriente ya la tenemos. Y después es aplicar con los datos que ya se tienen, en el caso de la potencia que tiene la resistencia R1, que está consumiendo la potencia R1. Podemos hacer V por I, o I cuadrado R, o V cuadrado partido por R, cualquiera de las tres cosas es válida. Y eso nos da 160 por 32, en el caso de V por I, da 5120. ¿Ya? No hubo problema ahí. Para el caso de la potencia, en las resistencias de 7,5, por ambas están circulando 32 amperes. Por lo tanto, aplicando V por I, 240 por 32 nos da 7680 watts por cada una. ¿Ok? Y, por último, la corriente que está circulando por la resistencia R2, que se encuentra acá, que es la última de la izquierda. Como vienen 32 amperes saliendo desde la fuente hacia el lado izquierdo, esos 32 amperes llegan a este nodo y desde este nodo tenemos una bifurcación con dos resistencias que valen lo mismo. Por lo tanto, la corriente se divide en la mitad por cada lado. 16 por una y 16 por la otra. Entonces, la respuesta sería 16 amperes. ¿Ya? ¿Alguna consulta con eso? Parece que no. Revisamos el 2, que se encuentra acá. Lo primero que nos preguntaban era la corriente en la resistencia R1. Si observamos la resistencia R1, está en paralelo con la fuente de 10 volts. Por lo tanto, la fuente de 10 volts está imponiendo un voltaje en esta resistencia que vale 10 volts. 10 volts dividido por los 2 ohms nos da una corriente de 5 amperes. ¿Ya? Así era bastante sencillo, había que solamente mirar. ¿Ya? Después nos preguntan por la corriente que está circulando por R3. Cualquier corriente que ingrese a esta resistencia no tiene un camino por donde continuar, porque acá está abierto. Por lo tanto, no es posible que circule corriente por aquí. Así que la respuesta era 0 amperes. En la letra C nos preguntaban por la corriente que está circulando por la resistencia R4, me parece. Y era bastante sencillo, yo podía tomar estas dos resistencias que se encuentran en serie, sumarlas, y dejar una sola resistencia y hacer un lazo aquí, considerando una fuente de 20, la fuente de 20, 10 volts acá, y poder saber qué voltaje tenemos acá, ¿ya? Entre las dos. Y con eso poder calcular la corriente, ¿ya? Entonces, siguiendo ese método, el resultado sería 2 amperes, y varias personas calcularon los voltajes en estas dos resistencias, que era lo que se preguntaba después, el voltaje en R2, ya teniendo la corriente que son los 2 amperes, multiplicado por los 2 ohms me da 4 volts, por lo tanto acá tengo 6 volts. 4 y 6 son 10, y más los 10 que tengo acá me da los 20 que están llegando a la fuente. La pregunta de la letra E era cuánta corriente está entregando la fuente de 10 volts. ¿Ya? Entonces, eso quizás era un poquito más complicado de poder observarlo,
Sabíamos que por la resistencia R1 van 5 amperes, por arriba vienen 2. Obligatoriamente la fuente tiene que entregar 3 para que cuando lleguen a este nodo se junten y se dirijan hacia R1 la suma de las dos. 2 más la que entrega la fuente, que en este caso sería 3, me da los 5. ¿Ya? Y por último se preguntaba el voltaje en esta resistencia, que claramente es el que está imponiendo la fuente, 10 volts. ¿Alguna consulta acá? Profe, ¿puede explicar nuevamente cómo obtuvo la corriente en R4, por favor? La corriente en R4. Puedes hacer un LKB aquí, sumando, y también podrías sumar las dos resistencias en serie, te va a dar una resistencia de 5 ohms, ¿cierto? 3 más 2 te da 5. Tienes una resistencia de 5, acá tienes 10 volts, y acá tienes 20. ¿Ya? Entonces tú sabes que la sumatoria de los voltajes en un lazo cerrado tiene que dar 0. ¿Ya? Como ya tienes 10, se los descuentas a la fuente de 20, te quedan 10 volts. Quiere decir que en la resistencia de 5 ohms que te queda acá, tienes 10 volts. Tienes una resistencia de 5 ohms y 10 volts, eso te da una corriente de 2 amperes. ¿Sí? Entendí. Ok. Santiago, ¿me da unos minutitos y revisamos, por favor? Ok. Gracias. Ya, si no hay más dudas con este, revisamos el otro. Vamos con el otro. Lo primero que nos preguntaban acá era la corriente que está entregando la fuente. Sabemos que aquí tenemos 10 y no sabemos más. ¿Ya? Entonces, podemos venir acá a la resistencia que tenemos acá arriba. Tenemos un voltaje de 5 volts como dato y una resistencia de 2 ohms. Por lo tanto, por ahí podemos calcular la corriente, nos da 2,5 amperes. Y esa corriente pasa por el motor porque está en serie con, la resistencia está en serie con el motor. ¿Ya? Entonces sabemos que por la última rama pasan 2,5 amperes. ¿Ya? Después podemos venir aquí, en esta resistencia que tenemos acá, y tenemos como dato el valor de la resistencia y la potencia. Entonces acá con estos datos podemos calcular con la fórmula I cuadrado R o B cuadrado partido por R, podemos calcular la corriente y nos da 10 amperes aquí. ¿Ya? Entonces, creo que con eso estaríamos. Tenemos 10 amperes por esta rama, 10 amperes por la rama del calefactor y 2,5 por acá. Tenemos 10, 20, 22,5. Entonces, la respuesta ahí para el caso A serían 22,5 amperes, que es la corriente que está entregando la fuente. ¿Ya? Suben 22,5, 10 se van hacia la izquierda y 12,5 hacia la derecha. Los 12,5 se distribuyen en 10 por el calefactor y 2,5 hacia el motor. Luego nos preguntan en la letra B, la corriente que está consumiendo el motor, serían los 2,5 que calculamos de acá. ¿Ya? Una vez que tenemos acá, acá teníamos la potencia útil y el rendimiento, por lo tanto podríamos tener la potencia, podríamos calcular la potencia suministrada. Nos da 475 watts, la potencia suministrada al motor. Con esta potencia suministrada al motor y ya teniendo la corriente, podemos calcular el voltaje que tiene el motor. Eso nos da 190 volts. ¿Ya? Más los 5 volts que están en la resistencia, en esta rama nos da 195 volts, que están en paralelo con esta rama que tenemos acá. ¿Ya?
Como yo sé que en esta resistencia, por el hecho de estar pasando 10 amperes por acá, 10 por 2 me da 20 volt, tengo 20 volt aquí. Entonces 20 volt para llegar a los 195 necesariamente necesito 175, que sería el voltaje que tenemos en el microondas. Entonces el microondas tiene 175 volts. Entonces como ahora tengo el voltaje y tengo la corriente, puedo calcular la potencia suministrada, que nos da 1750 watts. ¿Ya? Que es lo que nos están preguntando en la letra C. También nos preguntan la potencia útil en el microondas, y tenemos un rendimiento del 90%, así es que la potencia suministrada la multiplicamos por el rendimiento y nos da 1575. Ahí está. Creo que nadie tuvo problema con esto, todos, la mayoría, todos lo tuvieron bueno. Después nos preguntan por la potencia útil del calefactor. Vamos acá al calefactor. Sabemos que aquí en esta resistencia tenemos 10 volts, y que debiéramos tener, entre los extremos, debiéramos tener 195. Por lo tanto, el calefactor tiene un voltaje de 185 volts. Entonces, como tengo el voltaje y tengo la corriente, puedo calcular la potencia suministrada. ¿Ya? Una vez teniendo la potencia suministrada, y como tengo como dato el rendimiento, puedo calcular la potencia útil, que sería la suministrada multiplicada por el rendimiento, y eso nos da 1665 watts. Entonces ahí tenemos la letra E, 1665 watts. ¿Ok? Bien. Yo sé que por esta resistencia que está acá, abajo de la fuente... Profe, ¿pueden mostrar los datos del primer ejercicio, por favor? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿No entendí? ¿Pueden mostrar los datos, o sea, las respuestas del primer ejercicio, por favor? ¿Eso que está ahí? Sí. Gracias. Bueno. Entonces estábamos aquí. Sabemos que por la resistencia que se encuentra abajo de la fuente está circulando una corriente de 22,5 amperes. Por lo tanto, podemos calcular el voltaje por el hecho de tener la resistencia y nos da 22,5 volts. 22,5 volts más los 20 que tenemos acá y más el voltaje que tenemos en el microondas nos va a dar el voltaje que tiene la fuente. En otras palabras, hacemos un lazo cerrado aquí. Y eso nos da 217,5 volts. Entonces, ese es el voltaje que tiene la fuente. Tenemos el voltaje, tenemos la corriente, podemos calcular la potencia que está entregando la fuente, que nos da 4.893,75 watts. ¿Ok? Creo que todo el mundo también lo tuvo bueno, no hubo problema ahí. Y luego, para calcular la potencia útil del sistema, obligatoriamente tenemos que calcular la potencia útil de todos los elementos. ¿Ya? Pero me parece que ya las tenemos. Por acá tenemos 1750. Acá tenemos 1665 y acá tenemos 399 watts. Y habría que sumarle las potencias útiles de las resistencias. Acá serían 100. Acá tendríamos 506.25 y en la otra tendríamos 12,5. Acá. Hacemos la sumatoria de esas potencias y nos da 4.457,75. Y ahora, teniendo eso, podemos calcular el rendimiento del sistema con la potencia útil dividido por la potencia suministrada. Tomamos los 4.457,75 y los dividimos por 4.893,75. Eso nos da 0,91, lo multiplicamos por 100 y lo llevamos a porcentaje, nos da un 91, 91,1%. ¿Ya? Luego nos preguntas por las pérdidas que tiene el sistema, la potencia suministrada, le restamos la potencia útil y nos da 436 watts.
¿Ok? Creo que ahí tampoco hubo problema. Todo bien hasta ahí. Y de ahí nos preguntan cuánto dinero se pierde. Evidentemente que hay que calcularlo con los 436 watts para saber cuánto se pierde. ¿Ya? Porque esa es la pérdida, esa es la potencia que estamos perdiendo. Y como la compañía nos está cobrando por esto, obligatoriamente nosotros estamos pagando ahí a la compañía por algo que no estamos utilizando. ¿Ya? Entonces tenemos como dato que el sistema funciona durante 5 horas y por ende la energía durante esas 5 horas, tomamos los 4.893,75, lo dividimos por 1000 y lo pasamos a kilowatt, pues la energía se mide en kilowatt hora, eso es lo que nos cobra la compañía, kilowatt hora, lo multiplicamos por los 5 y eso nos da 24.46875 kilowatt hora. Lo dejé así para ser exacto, podría haberlo cortado en 24.47 o en 24.5, ¿ya? Pero lo dejé así para tener un valor más exacto. La energía que perdemos durante 5 horas corresponde a los 436 watts, dividido por 1000 para pasarlo a kilowatt y multiplicado por 5. Y eso nos da 2,18 kilowatt hora, que es lo que estamos perdiendo. ¿Ya? Durante las 5 horas. ¿Ok? Entonces, durante las 5 horas, teníamos como dato que por este valor, que durante 5 horas se pagó 5.000, entonces por 24.46875 pagamos 5.000. Queremos saber cuánto se paga por 2.18. Y se hace una simple regla de 3, y eso nos da que tenemos 445.466 perdido durante las 5 horas. ¿Ya? Eso sería. ¿Alguna consulta de esto? Parece que no.